Te voy a hablar, el verso 16 va a ser nuestro verso base en esta mañana. El verso 16 allí dice, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Yo quiero que recuerdes este verso durante toda la prédica, porque en este verso se va a basar toda la prédica. Redimiendo el tiempo, porque los días son malos. ¿Sí? Y es verdad, uno de los problemas más grandes en nuestra sociedad es el bajo aprecio que tenemos acerca del tiempo. Sí, el tiempo es un recurso que nos ha dado Dios para servirle y lo puedo ver de esa manera, incluso en las escrituras, pero aún así lo apreciamos muy poco. El tiempo ya ha dejado de tener valor. La gente hoy en día pierde el tiempo en muchas cosas y somos culpables prácticamente todos nosotros de ello. Te voy a mostrar algunos datos en esta mañana y vamos a ver cuánto tiempo estás perdiendo, desperdiciando. Incluso el que está aquí adelante, yo que predico aquí adelante esta mañana, soy culpable de perder el tiempo muchas veces. Y yo le pido a Dios en esta mañana y mi oración es de que estemos atentos a este mensaje y podamos sacar lo mejor de este mensaje aquí en esta mañana y podamos aplicarlo a nuestra vida, ya que creo que aquí en esta mañana probablemente muchos de nosotros caigamos en este pecado que es perder el tiempo. Dice, el mundo ha ideado plataformas en las cuales el hombre de hoy pierde el tiempo. Se ha comprobado que los seres humanos malgastamos gran parte de nuestra vida en cosas sin importancia o de las cuales nos arrepentimos. ¿Cuántos de ustedes están arrepentidos de haber perdido el tiempo, al menos en una etapa de su vida? Te apuesto que básicamente muchos de nosotros hemos perdido el tiempo, ¿sí? Incluso nuestros mayores, ya las personas mayores aquí, te apuesto que tú tienes algo que te has arrepentido, que hubieras invertido mejor tu tiempo, de lo cual hoy en día los jóvenes, me incluyo allí yo, los jóvenes, lo desperdiciamos muchas veces. Y hoy en día el pecado abunda tanto, hoy en día las plataformas abundan, las distracciones en el mundo hoy en día son vastas, que estamos perdiendo el tiempo constantemente. Te voy a mostrar en un estudio del politólogo y escritor Agustín Laje. Yo sé que han escuchado mucho de este politólogo ultraderechista, dicen, no muchos, pero dice en su libro se llama, discúlpeme que use estas palabras, pero hasta en la Biblia las podemos encontrar. Su libro se llama Generación Idiota. ¿Ya? Ese libro que él publicó hace unos años atrás, ¿ya? Y si tú dices, ay hermano, pero qué vulgar son usted lea Actos capítulo 4, versículo 13 y va a encontrar exactamente esa misma palabra, ¿está bien? Estipula en su libro, dice, el 40% de los adolescentes argentinos, bueno, él porque su realidad es argentina, ¿no? Y no es muy diferente a la realidad peruana, ya que el mundo está totalmente plagado de las redes sociales y de esos pasatiempos en los que el hombre pierde el tiempo, ¿no? Pero él dice, entre los adolescentes, dice, de 13 a 17 años, pasan 24 horas del día conectado a Internet. El 50% permanece conectado hasta la hora de dormir y solamente uno de cada 10 navega al menos 3 horas diarias. Muchísimos de ellos dicen, en Estados Unidos, en el 2018, el 95% de los adolescentes poseía un teléfono inteligente. El 95, hermanos, 95% ya tienen un teléfono inteligente. El 80% duerme con ellos. El 50% no se desconecta jamás de sus dispositivos. Las redes sociales se han vuelto el nuevo vicio silencioso de los jóvenes. Y no solamente de ellos, hasta de los adultos también. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad donde el joven ya no anhela ser como el viejo. El joven ya no anhela ser como el adulto. Ahora se ha tornado al revés. Ahora los adultos y los viejos dicen, ¿no? Ahora ellos quieren ser como los adolescentes. Las plataformas están plagadas más de videos de adolescentes que de personas mayores. ¿Por qué? Y los mayores ya están optando de hacer cosas que los jóvenes hacen para ganar me gustas, para ganar likes, para ganarse la vida a veces a muchos de ellos. Y no tengo nada en contra de ello, pero a veces lleva a perder el tiempo. Vivimos en una sociedad donde los niños, los jóvenes, los adolescentes ya no quieren ser como su papá o como su abuelo o como el hermano allá en la iglesia mayor, ya no, ahora quieren ser como esos jóvenes en los TikToks, con el Facebook, en el YouTube, y los adultos quieren regresar a ser adolescentes. De verdad, estamos en una sociedad que totalmente se ha puesto al revés. Ya no quiere actuar, ya no están tan bien de la cabeza, ¿no?
Muchos de nosotros hemos perdido la cabeza. ¿Por qué? Porque el mundo nos quiere decir que la moda ya no es ser adulto, ya no es ser un hombre responsable, ahora es ser un adolescente mimado. Eso es lo que las redes sociales nos están enseñando hoy en día, ¿ya? Una de las sociólogas muy famosas, Morduchowicz, así se pronuncia, no sé si se estoy pronunciando bien, en su artículo Adolescentes, Participación y Ciudadanía Digital, página 11, dice ella y concluye, el Internet es la actividad más importante en la vida de los adolescentes. Ya no es la Biblia, ni parece que lo volverá a ser. Ahora parece que despertamos a ver el teléfono y dormimos y nos acostamos con él. El tiempo ya no es oro, el tiempo ahora es Bitcoin, porque todo es digital, ¿verdad? Así es. Cristianos pasan más tiempo en las redes sociales que en su Biblia, en oración. Y muchos ya ni a la iglesia asisten. ¿Por qué? Porque dicen, ¿para qué voy a la iglesia si aquí está la iglesia también? Yo puedo ir a hacer un clic allí y ya puedo ver un culto. Sin embargo, la Biblia dice en Hebreos 10:25, ¿qué dice allí? No dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, pero por el teléfono ahora, la costumbre es el teléfono. ¿Para qué voy a la iglesia si yo puedo ver el culto ahí en mi casa? ¿Sí? Todo esto está pasando y el anticristo está preparando todos sus caminos y los cristianos de hoy estamos cayendo en eso también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo la idea, bueno, hasta allá. En Mateo 18:20, quiero que me acompañes ahí en Mateo 18:20. Hermano, la iglesia no está en el teléfono. ¿Ya? Tú puedes ver una prédica y no tengo nada en contra de ver una prédica en el teléfono. Tú puedes ver prédicas muy buenas aquí, el pastor Guinocchio, le digo, estaba mirando yo con el pastor Guinocchio sus prédicas, su serie de Efesios que ustedes están llevando los domingos, ¿no? Qué increíble, qué bueno, me encanta. Pero eso no va a reemplazar mi tiempo en la iglesia, con el Señor presente allí con los hermanos. Por algo Dios ha instituido la iglesia para que estemos allí teniendo comunión unos con otros, aprender de la palabra de Dios. Pero la iglesia no es un teléfono. Mira lo que es la iglesia. Si haya dos o tres, dice la Biblia, Mateo capítulo 18, verso 20. Dice la Biblia, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso es la iglesia, hermano. No importa que hayan dos o tres o cuatro o cinco o uno o dos nada más. Lo importante es estar allí con los hermanos, pasándola allí, aprendiendo más del Señor de su Jesucristo juntos y animándose los unos a los otros. Eso es, hermanos. En Mateo 18:20 nos enseña que la iglesia no es una predicación, sino la congregación de los miembros del cuerpo de Cristo. En Hebreos 10:25, que ya hemos visto hace un momento, Pablo nos exhorta que no dejemos de congregarnos, porque algunos ya perdieron esa costumbre de congregarse. Deje de perder el tiempo, hermano. En nuestro texto de Efesios, vamos a regresar a Efesios capítulo 5, vamos a regresar a Efesios capítulo 5 y vamos a encontrar allí eh, algunas cosas que nos van a ayudar mucho, hermanos, ya aquí en el Efesios capítulo 5 y versículo 6. Qué casualidad de que el mensaje de hoy está en Efesios y el pastor está enseñando Efesios, ¿no? Es pura casualidad, hermanos, para nada. No, mentira, es el Espíritu Santo que nos está guiando ahí para estar en armonía, ¿ya? En Efesios capítulo 5, versos 6 y 7 nos exhorta a que no seamos como los hijos de desobediencia y que no participemos con ellos. En el verso 8 nos recuerda la pobredumbre que éramos antes y nos anima a caminar distinto ahora que somos salvos. En el versículo 10 de Efesios 5 nos dice que aprobemos lo agradable y más adelante condenar las prácticas de las tinieblas en el verso 11. En el versículo 15 nos exhorta nuevamente a no andar como necios, sino como sabios. No sé usted, pero no he visto a ningún sabio por allí perdiendo el tiempo. Si una persona es sabia, va a aprovechar su tiempo, va a usar bien su tiempo, ¿sí? La Biblia nos exhorta que no seamos como necios, sino sabios, y eso quiere decir con su tiempo. Y no me estoy refiriendo al tiempo en la iglesia, en su casa también, en su trabajo también, en todo lugar debemos de aprovechar y redimir ese tiempo. Y llegamos al verso 16, nuestro texto importante aquí en esta mañana. Toda la Biblia es importante, cada verso es importante, pero este verso nos va a ayudar en esta mañana a poner en práctica este principio, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Y
la palabra redimiendo. No sé, pero en las nuevas versiones de la Biblia cambiaron esta palabra redimiendo y lo pusieron como aprovechando o pusieron otras palabras. Te voy a enseñar la profundidad de este pasaje aquí, de esta palabra aquí, que Dios sabe por qué pone palabras en la Biblia y por qué no pone palabras en la Biblia, ¿está bien? Y aquí la palabra redimiendo, el diccionario de la Real Academia Española en su segunda entrada dice, comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título. Es un significado más profundo que aprovechar. Redimir es comprar, pagar el precio de algo que habías poseído antes, pero que lo vendiste por algún motivo y ahora quieres recuperarlo. Eso significa redimir. Si nosotros quitamos esta palabra redimir de la Biblia y ponemos otra palabra, estamos quitándole ese significado profundo a las palabras de Dios. En el libro de Romanos capítulo 7, mira el libro de Romanos capítulo 7. Quitamos la referencia cruzada con el libro de Romanos capítulo 7. Y en un momento te voy a mostrar que esta palabra redimir es muy importante, ¿ya? Pero en Romanos capítulo 7 y el verso 14 nos dice ahí la Biblia, porque ya sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido. ¿Qué dice? Debajo del pecado. Vendido, hermanos. ¿Y qué dice la Biblia en Efesios 5:16? Redimiendo el tiempo. Hermano, le pertenecíamos antes a alguien, le pertenecíamos al diablo, nos vendimos a él, nosotros por nuestra voluntad propia, hijos de desobediencia, dice, según el príncipe de la potestad del aire, pero un día por la sangre de Cristo. Dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 20 y 21, dice que fuimos comprados por precio. ¿Y cuál fue ese precio? La sangre de Dios. Actos capítulo 20, verso 28 dice, la sangre de Dios. No, la sangre de Dios, no de un hombre, sino que de Dios. Jesucristo derramó su sangre, la sangre de Dios derramada fue el pago para liberarnos, para redimir esto. Y ahora el día de hoy, Dios nos aconseja, redima el tiempo, vuelva a recuperarlo, cómprelo de nuevo. ¿Está bien? Y en unos momentos vamos a ver por qué esta palabra redimir es tan importante, ¿sí? En fin, el tiempo puede ser recuperado o redimido. Ay, se me cayó esto, perdón. ¿Ya? Pero solo para los que se dan cuenta que cometieron un error al venderlo en primer lugar. La decisión de vendernos al pecado la tomamos nosotros, como también la decisión de poder ser comprados es nuestra. Tú te vendiste, yo me vendí al pecado, al diablo, muchos años atrás. Y gracias a Cristo, que nos compró con su sangre, ¿sí? Pero esa decisión es tuya, no es mía, no es del pastor, esa decisión es tuya, de poder ser redimido por Cristo, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora entendiendo la gravedad del asunto de las almas que van al infierno cada día y la pronta venida del Señor Jesús, no podemos seguir perdiendo el tiempo. El Señor ya va a regresar, ya no falta mucho. Dice la Biblia, ya se cumplieron todas las señales, hermanos. Pestilencias, guerras, terremotos, cataclismos y de todo, hermano. Ya está todo listo, el anticristo ya tiene todo planificado, ya tiene cómo rastrearnos ya. Ya no se le va a escapar ninguno en la tribulación, ya nos tiene rastreados a cada uno de nosotros. ¿Qué queda entonces? Puede ser esta noche, puede ser en unos 10 minutos, puede ser que ni esta predicación acabe y salgamos volando de aquí, puede ser en cualquier momento, así que por eso es importante redimir este tiempo. Ahora, siguiendo el principio bíblico, hermanos, voy a usar unos textos del Antiguo Testamento que nos van a ayudar a ilustrar una verdad en nuestro tiempo, ¿está bien? Y eso es lícito, ¿ya? Mucha gente me dice, ¿y por qué ustedes bautistas usan pasajes del Antiguo Testamento para enseñar cosas en el Nuevo Testamento? Porque la Biblia nos permite hacerlo, no porque nosotros interpretamos la Biblia como queremos. La Biblia nos da el pase libre a nosotros, predicadores, evangelistas, misioneros. ¿Para qué? Para que usemos textos del Antiguo Testamento para ilustrar verdades en el Nuevo Testamento. Mira por favor conmigo 1 Corintios 10 y te voy a mostrar de lo que te estoy hablando. ¿Ya? Te voy a poner un ejemplo bien fácil aquí, bien rápido. En el libro, vayas yendo a 1 Corintios 10, pero te voy a citar algo más. En el libro de Deuteronomio capítulo 28,
Tú vas a encontrar allí, perdón, en el libro de Deuteronomio capítulo 30, perdón, vas a encontrar allí un pasaje muy interesante, ¿ya? Acerca de, tiene que apedrear a sus hijos si es que se portan mal. Si eso fuera aplicable a nuestro tiempo, pues aquí no habría nadie. Creo que todos hemos alguna vez desobedecido o hemos sido ingratos a nuestros padres. Estaríamos todos sepultados sobre rocas, ¿ya? Gloria a Dios que no vivimos en el Antiguo Testamento, ¿sí? Vivimos en el Nuevo Testamento. Ya Cristo murió por nosotros y nos ha limpiado. Entonces mucha gente me ha acusado a mí, me ha dicho, ¿y por qué ustedes usan pasajes del Antiguo Testamento para ilustrar verdades del Nuevo Testamento si el Antiguo Testamento ya no tiene validez? Tranquilo, la Biblia nos da ese permiso, esa forma de interpretar las Escrituras. ¿Y cómo? Aquí está, miren 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Vamos a empezar en el verso 5, ¿ya? Y dice la Biblia, mas muchos de ellos, ¿a qué se refiere? Muchos de ellos, ¿quiénes son? Si tú lees el contexto, está hablando de Moisés, ¿ya? Mira por favor el versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados. Está usando un principio de qué tiempo. Moisés, ¿dónde está? ¿En el Nuevo o en el Antiguo? En el Antiguo, ¿no? Entonces está usando un principio, una historia del Antiguo Testamento para decirnos esto. Mira lo que dice, versículo 5. Mas de muchos de ellos, los que estaban en el desierto, no se agradó Dios porque fueron derribados en el desierto. Ok, el versículo 6, mira ahí. Pero estas cosas fueron tipos para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Viste eso? Está usando un principio, una historia del Antiguo Testamento. ¿Para qué? ¿Para quién? Para nosotros, para enseñarnos que no codiciemos cosas malas. De la misma forma, en esta mañana vamos a aplicar ese principio bíblico. Sigamos leyendo porque no termina ahí, mira. Versículo 7, ni seáis adoradores de ídolos, como eran algunos de ellos, como está escrito, sentóse el pueblo a comer, y a beber, y se levantaron a jugar. Muchos de nosotros seguimos así todavía, hoy día, ¿ya? Versículo 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Cristo, como algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destruidor. Y ahora el versículo 11, mucha atención aquí. Mas todas estas cosas les acontecieron por tipos y son escritas, ¿para qué? Para nuestra amonestación sobre quien los fines de los siglos han llegado. Así que es lícito usar una historia del Antiguo Testamento para poder enseñar al pueblo de Dios hoy en día. Pues sí, no vamos a seguirlo doctrinalmente, por supuesto que no, pero espiritual y prácticamente, ¿nos sirve o no? Pues sí. ¿Deberíamos ser codiciosos? No. Y Pablo nos enseña con lo que pasó en el Antiguo Testamento a no ser codiciosos. Eso es algo práctico espiritual. Pero doctrinalmente, pues no. Eso ya es otra cosa. ¿Sí? En esta mañana te voy a mostrar de la Biblia, ¿ya? Algo que nos va a ayudar a entender este principio de redimir el tiempo. ¿Sí? Muy bien, vamos a ir a Primera de Reyes 6, 1. Y los estudiantes de la escuela pastoral creo que ya han estudiado esto, así que hermanos, ¿qué se llama? No me echen a perder la enseñanza. Ya, muchos de ustedes ya lo han estudiado, el pastor Guinoque ya se los ha enseñado y en esta mañana lo voy a usar yo como ilustración para este mensaje, ¿está bien? Muy bien, vamos a leer el libro de, vamos a poner aquí 2 líneas, ya, yo normalmente lo enseño con 2 líneas aquí, ya, Primera de Reyes, si no me equivoco es, capítulo 6. Y vamos a usar aquí 2 líneas, ¿está bien? 2 líneas, ¿ya? Versículo 1, ¿sí? Primera de Reyes 6:1 dice, y fue en el año de 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, en el 4.º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, y comenzó a edificar casa a Jehová. Muy bien, nos dice esto, mira lo que nos dice la Biblia allí, estamos atentos. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, eso se conoce como el Éxodo, ¿ya? El Éxodo. Vamos a ponerlo aquí como el Éxodo, ¿ya? Muy bien, tenemos el Éxodo. Y dice el texto allí que desde el Éxodo hasta el 4.º año, si no me equivoco, ahí dice, 4.º año, ¿del reino de quién? Del reino de Salomón. ¿Cuántos años habían transcurrido?
480, muy bien. Entonces tenemos aquí nosotros 480 años. Muy bien. ¿Y nosotros qué podemos decir a eso? Amén. La Biblia no se equivoca, la Biblia siempre tiene razón. ¿Ya? 480 años, ¿ok? Muy bien. Y no porque yo lo diga, las escrituras dicen que es perfecta palabra de Dios, ¿ya? Muy bien, aquí ya tenemos un principio muy interesante, desde Éxodo hasta cuarto año del reino de Salomón, 480 años. Un hecho histórico, esto es algo histórico, ya que la Biblia narra, pero parece que hay algo extraño allí en la Biblia, porque mira tú Actos capítulo 13, vamos a ir a Actos capítulo 13, ¿ya? Y esta mañana ustedes me van a ayudar a examinar esto, ¿ya? Yo voy a preguntar a cada uno de ustedes. Actos capítulo 13, ¿ya? Y qué casualidad, el capítulo 13, número 13 en la Biblia quiere decir rebelión, ¿ya? Rebelión. Ese es el número 13 en la Biblia. Siempre que veas el número 13 ahí en la Biblia, está conectado con alguien rebelde, un rebelión, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, en el libro de Revelación, capítulo 13, se manifiesta el hijo de rebelión, el anticristo, ¿ya? El 13 siempre está conectado con la rebelión, o casi siempre, ¿ya? Actos capítulo 13, vamos a leer desde el 17 en adelante, ¿ya? Miren, capítulo 13, verso 17 en adelante. Dice, el Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres y ensalzó el pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. ¿Qué es eso? Es el Éxodo, ¿verdad? Muy bien, estamos bien ubicados en el tiempo entonces. Vamos a poner aquí el Éxodo. Muy bien, ahí tenemos el Éxodo. ¿Ya? Sigamos leyendo. Versículo 18. Y por espacio de 40 años soportó sus costumbres en el desierto. Ok, entonces salieron de Egipto y transcurrieron ¿cuánto tiempo, dice? 40 años. Muy bien, 40 años en el desierto allí, ¿no? Ya, tú ya sabes la historia, ¿no? 40 días por 40 años, ¿no? Ya, estaba ahí también en el Antiguo Testamento. Entonces, sigamos leyendo, ¿ya? Y destruyendo las 7 naciones en la tierra de Canaán, les repartió por suerte la tierra de ellas. Y después de esto les dio jueces. Muy bien, después de 40 años surgieron los jueces, ¿sí? Allí aparecieron los jueces. ¿Y cuánto tiempo duraron los jueces ahí? A ver, vamos a leer allí. Dice, como por 450 años hasta ¿quién? Hasta Samuel. Entonces, desde los jueces, que hubiera un periodo de los jueces, hasta Samuel, ¿cuánto tiempo era? 450 años, muy bien. Y aquí ya parece como que se pone rara la historia, porque ¿cuántos años es desde el Éxodo hasta Salomón? ¿Y cuánto tiempo desde el Éxodo, según el libro de Actos capítulo 13, hasta Samuel? Ya hay 490, algo está mal, algo está mal, ¿sí? Parece que se equivocó Dios, ¿no, verdad? No, no, nosotros le creemos, decimos amén todavía. Vamos a ver, sigamos leyendo, ¿ya? Sigamos leyendo, versículo 21. Y entonces demandaron rey y les dio Dios a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Ok, Samuel instituye a Saúl y el reino de Saúl dura 40 años, ¿ya? El rey Saúl, 40 años reina Saúl, y después de Saúl viene ¿quién? ¿Quién viene después de Saúl? David, ¿no? Sigamos leyendo ahí, mira. Versículo 22, y quitado aquel les levantó a David por rey, al cual dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Jesé, varón conforme a mi corazón, el cual hará todas mis voluntades. Hasta ahí vamos a leer aquí, ¿ya? La pregunta es para ustedes, ¿cuántos años reinó David? ¿Quién recuerda? 40, muy bien. Dice 7 años en Hebrón y 33 en Jerusalén, en todo Israel, ¿no? Muy bien, entonces vamos a poner aquí, después de estos 40 años, viene David en su reino, perdón, aquí David, perdón si les doy las espaldas aquí, 40 años. Y después de David, ¿quién viene? Pues su hijo Salomón, ¿no? Pero vamos a como que dice hasta el principio del cuarto año, así que vamos a darle aquí hasta el, hasta el
principio del cuarto año, así que más o menos van a ser 3 años. Porque si es el principio del cuarto año, como decía allí, Primera de Reyes 6:1, entonces son 3 años, porque obviamente está empezando recién su reino, ¿ya? Entonces, si hacemos esta suma, ¿quién lo puede sumar? A ver, alguien allí que sea muy buen matemático, porque yo sí soy, yo todo lo echo a perder en la matemática. ¿Ya? Tenemos 40 más 450 más 40 más 40 y más 3. ¿Cuánto sale? 573 años, ¿no? Y obviamente hay una gran contradicción, porque no creo que 93 años de diferencia sea algo chiquito, pues, ¿no? ¿Y qué hacemos, pues? Pues si este libro se equivoca, estamos perdiendo el tiempo. ¿Qué hacemos aquí en la iglesia entonces? Si este libro está equivocado. ¿Es verdad o no? ¿De verdad? Nuestra fe estaría en los suelos. Si este libro se equivoca, entonces, ¿qué hacemos aquí? No estamos aprovechando el tiempo como deberíamos hacerlo. Podría uno estar allá ganándose unos soles de más, ¿no? Allí haciendo horas extra, o algunos de ustedes limpiando la casa, ¿no? Como yo, que a veces no la limpio. Pero ahí estamos, podríamos estar aprovechando muy bien el tiempo. Y aquí hay una tremenda contradicción. Pero no, hermano, la Biblia no es una pérdida de tiempo. La Biblia es la forma en la cual podemos redimir el tiempo. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre nosotros y las personas del mundo? Mira por favor allí en Primera de Corintios capítulo 1, ¿ya? Primera de Corintios capítulo 1. Hermano, para el que no cree la Biblia, siempre van a haber contradicciones en la Biblia. Pero para los que creen y aman la Biblia, Dios va a entregar respuesta a cada cosa que usted tenga en su corazón. Usted tiene que creer este libro antes de leerlo. No es que, a ver, voy a ver si puedo creer. No, no, no. Usted, el corazón con el cual usted tiene que ir a la Biblia es, yo creo este libro porque sé que proviene de Dios. En 1 Corintios capítulo 1, verso 18 dice la Biblia, porque la predicación de la cruz a la verdad, insensatez, es para los que para ellos este libro es una pérdida de tiempo, es insensatez, no vale la pena. Pero ¿qué sigue? ¿Qué sigue allí? Mas para los que se salvan, es a saber, para nosotros, poder de Dios es. ¿Eso es la Biblia para ti? Y si lo es, esto no va a sonar como una contradicción. Y te voy a mostrar por qué. Te voy a mostrar en esta mañana aquí que la Biblia no es una pérdida de tiempo. La Biblia es el mejor tiempo que vas a pasar en tu vida cada vez que la leas. Vamos a ir al libro de Jueces y vamos a ver esto, ¿ya? Jueces. Por eso es importante que leamos nuestra Biblia. Por eso es importante que estudiemos la Biblia, ¿sí? Porque si no, todas estas cosas que veamos en la Biblia van a parecer contradicciones, ¿sí? Pero nosotros creemos en un Dios que no se equivoca. Un Dios que todo lo puede, que todo lo hace, fuera de nuestro entendimiento, más allá de nosotros. Y en esta mañana vamos a verlo, ¿está bien? Vamos a ir allí. Jueces, vaya, capítulo 3, y vamos a empezar en el verso 8. Este texto era de Primera de Reyes 6:1, y aquí está en Actos 13, si no me equivoco era del 17 al 22. ¿Ya? Muy bien. Jueces, capítulo 3, verso 8. Hermanos, quisiera que me ayuden. ¿Ya? Me van a ayudar hoy día, me van a ayudar, por favor. Necesito su ayuda. Alguien que haya llegado allí, por favor, póngase de pie y léame ese pasaje en voz alta, ¿está bien? Jueces 3:8. Un valiente por ahí. Muy bien. Entonces, en el libro de Jueces nos dice la Biblia de que estos hombres, los israelitas, pecaron contra Dios, ¿no? ¿Tú has leído la conclusión del libro de Jueces? Cada uno hacía conforme a cómo estaba bien delante de sus ojos. En esos días no había rey,
Ni siquiera Dios era su rey, ¿ya? Y es lo que pasa cuando tú piensas que tienes la razón y haces las cosas porque quieres hacerlas y porque simplemente tú decides qué es lo mejor, al final Dios te va a poner esto, porque tú eres su hijo, Dios te ama y te va a corregir siempre. Pero en Jueces 3:8 dice que estuvieron bajo la mano de los gentiles 8 años, sirvieron a Cusarrasataim, ¿ya? Y vamos a ver, porque ahí no termina, otra vez, el libro de Jueces, capítulo 3, verso 14, ¿ya? Alguien más, por favor, alguien que pueda ponerse de pie y leernos este pasaje. Jueces 3:14, ¿está bien? Gracias, hermano. 18 años. Muy bien. Sirvieron a un Dios gentil. ¿Ya? 18 años estuvieron debajo de ese pueblo, ¿no? Dice allí que eran los, en el 14 dice, eran los moabitas, 18 años. Ok, ahí va. Sigamos nosotros entonces allí. Jueces capítulo 4, verso 3. Jueces 4:3. Jueces 4:3. Alguien más, por favor, alguien que pueda leerme. Gracias, hermana. Muy bien, 20 años. Otra vez, como caen otra vez en pecado los israelitas, Dios los pone bajo la mano de estos hombres 20 años. ¿Sí? 20 años. Muy bien. Vamos a seguir nosotros. Jueces capítulo 6, verso 1. Jueces 6:1. Alguien más allí, por favor. Alguien que nos pueda ayudar a leer. Jueces capítulo 6, verso 1. Gracias, hermana. Gracias, hermana. 7 años. Otra vez. Mira, mira esto, mira este patrón. Caen en pecado, Dios los pone como castigo, como juicio bajo una nación gentil, piden un libertador, ¿y qué pasa? Dios les manda un libertador, y cuando todo va bien, ¿qué hace el hombre cuando todo le va bien? Vuelve a caer en pecado. Y otra vez, Dios sálvame, y Dios le salva, y otra vez, ¿qué hace el hombre? Otra vez cae en pecado y dice, Dios, sálvame otra vez. Y así es, hermano. Y dime, ¿esto solamente sucede en el Antiguo Testamento? Muchos de nosotros seguramente hemos vivido algo así, similar, ¿no? Oh Dios, sálvame cuando nos va mal, pero cuando nos está yendo bien, nos metemos cualquier cosa. ¿Sí? Sigamos. Jueces capítulo 13, verso 1. Jueces capítulo 13, verso 1. ¿Sí? Jueces 13:1. Y esta es la última vez que se menciona esto aquí, ya en el libro de Jueces. Jueces 13:1. Alguien, por favor, alguien más allí. Jueces 13:1. Gracias, hermana. 40 años. Y ahí está. ¿Sabes qué es lo interesante? En el libro de Jueces se menciona 5 veces esto. El libro número 5 en la Biblia es el número muerte, ¿ya? Simboliza la muerte. No es casualidad, es que la Biblia es un libro que tiene mucha armonía en sus números y en sus palabras también, ¿ya? Y aquí tenemos estas 5. ¿Quién hace esta suma, por favor? A ver, alguien que allí por ahí, que pueda sumar, jóvenes allí que saben mucha matemática. 93 años, muy bien. Tenemos aquí 93 años en que los israelitas perdieron su tiempo, adorando a otros dioses falsos, metiéndose debajo del pecado, ¿sí? ¿Y qué pasó? Bueno, aquí está la cosa, mira. Tenemos 573 años aquí y 480 años aquí. Si nosotros cogemos estos 573 años que nos propone en Actos capítulo 13 y le restamos 480 años que nos propone el autor de Primera de Reyes, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale la resta? 93 años. ¿Qué nos enseña esto? 93 años perdidos. ¿Y qué nos enseña eso? ¿Sabes qué es lo que Dios nos enseña en esto? Número 1, la Biblia nunca se equivoca. Número 2, la Biblia es el libro de Dios, por ende nos está explicando cómo Dios piensa. ¿Y cómo Dios piensa?
Cada vez, cada año, cada momento que tú te metes en pecado, estás perdiendo tu tiempo y Dios ni siquiera le importa lo que tú hagas en ese tiempo. Ni siquiera se va a importar Él en prestarle atención. ¿Por qué? Porque para Él estás vendiendo tu tiempo al pecado. Eso es. Hermanos, ¿qué nos enseña este principio muy importante en la Biblia? Dejemos de perder el tiempo, porque cada vez que estamos entregándole nuestro tiempo al diablo en muchas cosas, hermano, muchas cosas, y más que todo hoy en día aquí, el TikTok, el Facebook, el Netflix y todo eso, ¿qué es eso? Sino un arma que el diablo está usando para destruir el tiempo con tu familia, el tiempo en este bendito libro que tenemos aquí en la mano. Te pregunto, ¿cuántas horas ves televisión y cuántas horas lees tu Biblia? Te pregunto, ¿cuántas horas pasas en el Facebook o en el TikTok? Y compáralo con cuántas horas estás pasando en oración o en la palabra de Dios. Hermanos, venimos a la iglesia una vez a la semana, el domingo, y algunos hasta a veces los jueves, ¿no? Y los viernes. ¿Y qué más? ¿Qué otro tiempo le damos a Dios aparte de eso? Pues todo el demás tiempo que no estás dedicándole al Señor, estás perdiendo tu tiempo. Estás vendiéndote debajo del pecado. Y eso es exactamente lo que Dios no quiere que tú hagas. Mira cómo esto, mira. Y tú me preguntas, ¿y por qué Dios dijo 480? Porque a Dios no le importa el tiempo que su pueblo pierde en el pecado. ¿Sí? Eso debería enseñarnos esta lección. Hermanos, vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 5 y el verso 12. Hebreos capítulo 5 y verso 12, y ya voy a terminar. En un momento ya voy a terminar ya. Hebreos capítulo 5 y el verso 12. Muchos dicen, la Biblia es una pérdida de tiempo. ¿En serio? Oh, no. Parece que no. No se equivoca. Mejor le hago caso a algo que es infalible, inerrante, a cosas que se pueden equivocar ahí afuera. Pero este libro, no, no, no. Tranquilo, Dios ha probado que Él dice la verdad. Dice la Biblia en Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Sí? El libro de Hebreos capítulo 5, y vamos a ir a leer en nuestra Biblia y Hebreos capítulo 5, versículo 11, ¿ya? Hebreos 5:11 dice, del cual tenemos mucho que decir y dificultoso de declarar, por cuanto sois perezosos para oír. Y ahora el versículo 12, mira esto, porque debiendo de ser ya maestros, ¿a causa de qué? Hermano, la pregunta es, ¿cuántos años ya llevas en la vida cristiana? No sé si tú llevas un año, o 2, o 5, o 10 años, o 20 años. No sé si es que naciste en un hogar cristiano o no, o si ya tienes 30 o 40 o 50 años en el cristianismo. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Debiendo muchos de nosotros ya ser maestros por causa del tiempo, porque ya mucho tiempo, ¿no? 20 años ya debería ser un maestro. Pero mira lo que dice la Biblia. Tenéis necesidad de volver a ser enseñados, de cuáles sean los elementos del principio de los oráculos de Dios, y sois hechos tales que tengáis necesidad de leche y no de mantenimiento firme. Hermanos, ¿sabes por qué muchos de nosotros todavía no somos maestros? ¿Todavía no estamos enseñando la Biblia? ¿Todavía no estamos predicando? ¿O por qué no llevamos un ministerio en la iglesia? ¿Sabes por qué? Porque hemos perdido el tiempo. Tiempo que debíamos estudiar la palabra, tiempo que debíamos leer la Biblia, tiempo que debíamos estar allí ese jueves, ese estudio bíblico, ese domingo ahí, pero decidimos dárselo a otras cosas, que al final nos hicieron perder el tiempo. Y Pablo nos exhorta aquí y nos dice, ustedes ya debían ser maestros, pero por el tiempo que han perdido, tienen que ser nuevamente enseñados desde el principio, dice. Hermano, si tú estás en esa situación, no es para desanimarte. Lo que quiero hacer es animarte a ti en esta mañana, a que puedas redimir el tiempo. Mi oración en este día es muy sencilla. En el libro de Salmo capítulo 90, y aquí terminamos. Salmo 90, ¿ya? Salmo capítulo 90.
la oración del salmista, la oración de David, ¿no? Mira lo que dice el salmista aquí. Salmo capítulo 90. Y vamos a leer el verso 9 en adelante, ¿ya? 9 hasta el 12, ¿ya? Salmo capítulo 90. Y esta es mi oración en esta mañana. Y espero que sea tu oración también. Salmo capítulo 90, versos del 9 al 12, dice la Biblia: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como la palabra. Los días de nuestra edad son 70 años y los de los más valientes 80 años. Y su fortaleza es molestia y trabajo, porque es cortado presto y volamos. El tiempo vuela, ¿verdad? Muchos ni llegan a los 70 y los más valientes, dice, a los 80, pero vuela. ¿Sí? Y sigamos leyendo. Versículo 11. ¿Quién conoce la fortaleza de tu ira? Que tu ira es como tu temor. Y en versículo 12, y esta es mi oración: para contar nuestros días, haznos saber así, y traeremos al corazón sabiduría. Hermanos, mi oración es: enséñanos, Dios, a contar nuestros días. Que cada día valga la pena, que cada día que nos levantemos, redimamos el tiempo, porque los días son malos. Vamos a orar. Padre Dios, gracias, Señor, en esta mañana que estamos aquí, Señor, reunidos para tu palabra, Señor. Glorioso eres tú, Señor. Grande es tu poder y tu misericordia, Dios. Gracias por el tiempo, Dios, que nos das. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, Dios, que podemos aprovechar para ti, Dios. A veces le vendemos el tiempo al diablo, Dios, y lo desperdiciamos. Y después, más adelante, nos arrepentimos. Pero el día de hoy queremos que no sea más así. Queremos aprovechar el tiempo. Queremos redimir el tiempo, Dios. Que vivimos en el pecado, que lo entregamos a Satanás, sea el motivo que sea. Sea en las drogas, sea en el alcohol, sea en las redes sociales, sea en lo que sea, Dios. Que hayamos desperdiciado nuestro tiempo. Que ahora lo podamos redimir y que podamos ser objeto y herramienta para uso útil tuyo, Padre. Te ruego por cada uno de mis hermanos en esta mañana aquí, que podamos aprender este principio y valorar más el tiempo que tú nos has entregado. Y para las personas aquí que aún no han conocido a tu Hijo Jesucristo personalmente, te ruego, Señor, por ellos también, para que ellos también vengan y puedan ser comprados y lavados por la sangre preciosa de tu Hijo Jesús. Amado Dios, bendito seas tú y tu nombre. Y esta mañana te glorificamos a ti solamente en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.